niebla impenetrable. No existía ni luz ni forma, solo una quietud eterna. En ese abismo, una presencia poderosa y sombría aguardaba. Según se describe en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un murmullo sin voz, un mandato antiguo, se alzó en la oscuridad. Que haya luz. Y de repente, la quietud se rompió. Una chispa incandescente rasgó la oscuridad, naciendo con una fuerza tal que se manifestó en un resplandor cegador, separando la nada en dos. Y en ese momento, la creación comenzó a tomar forma. El primer día reveló una batalla silenciosa entre las tinieblas y la luz. La luz se separó de las sombras, transformando el vacío en un campo donde los ciclos del día y la noche marcarían el paso del tiempo. El mundo, en su crudeza, se mostró por primera vez, bajo el juicio del Creador que vio la pureza de su obra. En Génesis capítulo 1:4, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. En el segundo día, el firmamento se rasgó en un acto sublime. Un vasto espacio, el cielo, apareció, suspendido entre aguas infinitas, dividiendo lo incomprensible. El tiempo, un ciclo que nunca cesaría, avanzó con la caída de la noche y el surgimiento de la nueva luz. Según se narra en Génesis capítulo 1:6, y dijo Dios, sea la expansión en medio de las aguas, y sea que separe las aguas de las aguas. El tercer día trajo consigo un despertar primordial. Las aguas se reunieron, dejando que la tierra emergiera, aún árida y desolada. Pero algo más surgió de esa tierra vacía, la vida. Desde el polvo, brotaron plantas, árboles y hierbas, llenando la tierra de una presencia que, aunque silenciosa, revelaba la grandeza de su Creador. La creación tomaba forma, cada elemento impregnado de un propósito inalcanzable para el hombre. Génesis capítulo 1:11 nos relata, entonces dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él, sobre la tierra. El cuarto día, el cielo se llenó con las primeras luces, el sol, el rey que dominaría el día, y la luna, la guardiana de la noche. Las estrellas, dispersas como fragmentos de cristal, parecían hablar en susurros lejanos, vigilando el destino de lo creado. En Génesis capítulo 1:16 se menciona, y hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. El quinto día trajo la expansión de la vida en el agua y el aire. Los océanos, antes vacíos, se colmaron de seres, mientras que las aves danzaban en cielos sin fronteras, llevando en su canto ecos de un misterio que jamás sería desvelado. Y la orden resonó, multiplicad y llenad la tierra. Génesis capítulo 1:22 nos dice, y los bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Cuando llegó el sexto día, la tierra tembló ante la orden de crear criaturas vivientes. De la tierra emergieron bestias, reptiles y criaturas que caminarían, correrían y reinarían en un mundo recién nacido. Y, al final, se alzó el hombre, la pieza faltante de este grandioso rompecabezas, formado a imagen de algo más grande, con un propósito aún por comprender. En Génesis capítulo 1:26 se narra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el séptimo día, la creación llegó a su fin. Pero antes de que el hombre pudiera entender la magnitud de su existencia, un soplo divino le dio vida. En el Edén, la tierra fue adornada con árboles y ríos, y el hombre se vio rodeado de todo lo necesario para su existencia. Pero la soledad aún persistía, y así, la mujer fue creada, un reflejo perfecto de él. Ambos,
en su pureza, caminaron despojados de vergüenza, ignorando lo que estaba por venir, una sombra que ya se gestaba en los rincones más oscuros de su paraíso. Génesis capítulo 2, 7 describe: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el Edén, un paraíso suspendido entre el tiempo y la eternidad, Adán y Eva habitaban un mundo donde la paz era una ley tácita, un refugio donde la belleza fluía como un río inmenso. El jardín, rebosante de vida, les ofrecía un refugio de maravillas y abundancia, pero algo, desde las sombras, observaba con ojos astutos. La serpiente, astuta y sigilosa, emergió en silencio, sus palabras un veneno disimulado en dulces promesas. «Es cierto que no podéis comer de ningún árbol», susurró, haciendo crecer la duda. Eva, cautiva por su seducción, cedió al deseo de lo prohibido, y con un gesto tembloroso, alcanzó el fruto. Su sabor, glorioso y venenoso a la vez, la arrastró hacia un destino irreversible. Al probarlo, un peso inhumano cayó sobre ellos. De repente, la pureza se quebró. Vieron su desnudez, su vulnerabilidad, y el Edén, antes perfecto, se tornó extraño, frío. Al caer la tarde, la voz de Dios retumbó por el jardín. Adán y Eva, envueltos en pavor, se ocultaron entre los árboles. «¿Dónde estás?», preguntó la voz, como un eco de juicio. Adán, tembloroso, confesó su miedo y su vergüenza. Dios, en su severidad, desnudó la traición. Primero, maldijo a la serpiente, arrastrándola al polvo. Luego, impuso a Eva la pena de un dolor eterno, y a Adán, condenó a trabajar la tierra con sufrimiento hasta su muerte. Con corazones pesados, Dios cubrió su vergüenza con pieles, y, con tristeza infinita, los expulsó del Edén, cerrando las puertas de un paraíso que nunca más sería hogar. Mientras se alejaban, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo, como una herida sangrante en la creación misma. En la desolación que siguió, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, vio en su hermano un rival divino, una sombra oscura que se fue apoderando de su alma. La envidia lo corrompió. Una noche, con la oscuridad como cómplice, condujo a Abel al campo, donde, en un estallido de ira, lo mató. La tierra, ahora manchada de sangre, guardó el eco de un crimen ancestral. La voz de Dios, fría como la condena, resonó en la mente de Caín, quien, paralizado por el horror de su propio acto, fue marcado para siempre, desterrado a vagar por la tierra. La humanidad, corrompida por el pecado, avanzaba en su camino hacia la perdición. Pero en medio de esta oscuridad, surgió una chispa de esperanza. Noé, un hombre anciano, sintió el peso del juicio divino. «La tierra está llena de violencia», dijo la voz de Dios, y le ordenó construir un arca. Enfrentando el escepticismo de todos, Noé, sin dudar, siguió el mandato divino. El trabajo era interminable, el desafío absoluto. Pero mientras las nubes oscuras se amontonaban en el horizonte, Noé y su familia sabían que la tormenta, una vez más, estaba por llegar. Desde las sombras de un mundo al borde de la perdición, la voz de Dios resonó con la autoridad de un juicio ineludible. «Entra tú y tu casa en el arca», ordenó, «porque te he hallado justo entre esta generación». El mandato, profundo y sin ambigüedad, marcó el destino de Noé y su familia. La tarea que se le impuso era clara y precisa: de cada criatura pura, tomar 7 parejas, macho y hembra; de las impuras, solo una. Las aves también, 7 parejas, para preservar la vida en la tierra. Dentro de 7 días, dijo la voz de Dios, el diluvio vendrá. Los vientos de la tormenta comenzaron a soplar, y los animales, como si guiados por una fuerza invisible, marcharon hacia el arca. Elefantes, leones y aves extrañas convergieron, sus pasos un presagio ominoso de lo que estaba por venir.
Cuando la última criatura subió a bordo, el aire se llenó de un silencio inquietante que pronto fue quebrado por el retumbar de las primeras gotas de lluvia. Las nubes se oscurecieron y el diluvio, como un castigo, se desató con furia. La puerta del arca se cerró, sellando el destino de los que dentro estaban. Fuera, los gritos de los hombres, desesperados por escapar, se apagaron ante la creciente violencia del agua. Dentro, Noé y su familia, rodeados por la tormenta, se aferraban a la esperanza en medio del miedo. ¿Por qué nosotros?, preguntó uno de los hijos de Noé, su voz quebrada por la angustia. Porque hallamos gracia ante sus ojos, respondió Noé, con una fe inquebrantable. Durante 40 días y noches, el arca flotó en un mar de caos y destrucción. Finalmente, la tormenta cesó, y el arca quedó varada sobre las alturas del monte Ararat. Noé, con el corazón cargado de incertidumbre, envió una paloma al aire. Después de 3 intentos, la paloma regresó con una rama de olivo, un símbolo de renovación. El sol comenzó a brillar de nuevo, bañando la tierra renovada con su luz. La voz de Dios, como un eco de promesa, retumbó en el aire: sal tú y tu familia. Saca los animales, que fructifiquen sobre la tierra. Un pacto fue sellado, y un arco iris apareció en el cielo, simbolizando la promesa divina de que nunca más habría destrucción por un diluvio. Noé y su familia, testigos de este nuevo comienzo, observaban el renacer del mundo, conscientes del precio pagado. Noé, después de cumplir su misión, plantó una viña, y el vino que produjo lo embriagó. En su embriaguez, quedó desnudo en su tienda. Cam, uno de sus hijos, vio su vulnerabilidad y, en lugar de cubrirlo, se burló de él, arrastrando a sus hermanos. Sem y Jafet, al ver la humillación, lo cubrieron con respeto. Cuando Noé despertó, maldijo a Cam, condenando a sus descendientes, mientras bendecía a Sem y Jafet. La humanidad, marcada por el juicio divino, comenzó de nuevo. Los descendientes de Noé se dispersaron por la tierra. Mientras tanto, un líder llamado Nimrod, deseando desafiar la voluntad divina, impulsó la construcción de una torre que llegara al cielo. Pero Dios, desde su trono, observó y desató el caos, confundiendo sus lenguas. La torre quedó incompleta, un monumento a la arrogancia humana, mientras los hombres, ahora divididos, se dispersaban por toda la tierra. Desde la base de la torre, Nimrod observó con desesperación cómo sus sueños se desmoronaban, barridos por una fuerza que no comprendía. Según se describe en Génesis capítulo 11, 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Su visión de una ciudad que tocara el cielo, símbolo de su ambición desmedida, se desintegraba en un caos de confusión. La humanidad, unificada en su soberbia, había sido derrotada por el poder inquebrantable del Creador. En Génesis 11:7, vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Desde lo alto, Dios observó la escena, y su voz resonó con la solemnidad de un juicio: así será. La humanidad se multiplicará, pero no olvidará jamás el precio de su arrogancia. La torre, erguida como un testamento a la vanidad humana, se convirtió en ruinas, y las lenguas confundidas se dispersaron, sellando el destino de aquellos que osaron desafiar lo divino. En medio de esta catástrofe, el Creador miró hacia el futuro y eligió a un hombre para llevar esperanza al mundo. Una noche, bajo un cielo estrellado, una voz celestial atravesó la oscuridad y alcanzó a Abraham. Deja tu tierra y tu familia, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Por ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. En Génesis capítulo 12, del 1 al 2, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré.
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham, atónito, contempló las estrellas, desconcertado por el llamado que transformaría su vida. De Ur de los Caldeos, una ciudad llena de ídolos, fue elegido para caminar hacia lo desconocido. A los 75 años, Abraham emprendió su viaje, llevando consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino. Juntos, cruzaron tierras extrañas y llegaron a Canaán, una región fértil, pero también plagada de desafíos. En Génesis capítulo 12, 5, y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. En Siquem, bajo un árbol antiguo, Dios se apareció de nuevo, a tu descendencia le daré esta tierra. Según Génesis capítulo 12, 7, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, que le había aparecido. Sin embargo, la promesa se vio amenazada por una hambruna feroz que asoló la región. En busca de supervivencia, Abraham decidió huir hacia Egipto. Pero antes de hacerlo, temiendo por la vida de Sarai, pidió que dijera ser su hermana, un engaño que los llevó a la corte del faraón, quien, al descubrir la verdad, expulsó a Abraham de Egipto. En Génesis capítulo 12, 13, te ruego que digas que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa de ti, y viva mi alma por amor a ti. Al regresar a Canaán, la prosperidad de Abraham y Lot generó conflictos. Decidieron separarse. Lot eligió el valle del Jordán, cerca de la ciudad de Sodoma, conocida por su corrupción. Esa misma noche, Dios habló nuevamente a Abraham, prometiéndole que toda la tierra sería suya y de su descendencia. En Génesis capítulo 13, del 14 al 15, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mientras tanto, las sombras de la corrupción se cernían sobre Lot. Un día, 3 hombres visitaron a Abraham y le anunciaron que, en un año, Sarai tendría un hijo, aunque ella, incrédula, se rió. Según Génesis capítulo 18, 10, y uno de ellos dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y he aquí, Sarai tu mujer tendrá un hijo. Dios le recordó que para él nada era imposible. Luego, los hombres revelaron a Abraham el destino de Sodoma y Gomorra, ciudades que serían destruidas por su maldad. En Génesis capítulo 18, 20, y Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha cargado mucho, no las toleraré más. Abraham intercedió por las ciudades, pero a pesar de su súplica, la destrucción se cumplió. Sodoma y Gomorra fueron consumidas por fuego y azufre, pero Lot y su familia fueron salvados. La esposa de Lot, al mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal, un símbolo de la perdición de quienes desafían el juicio divino. La devastación quedó como un recordatorio de las consecuencias del pecado y la obediencia a Dios. Abraham se adentró una vez más en tierras inhóspitas, esta vez en el árido desierto de Negev, donde su destino parecía tallarse en la arena. En Gerar, se encontró nuevamente en las garras de la desconfianza. Temiendo por la vida de Sarai, su esposa, repitió la mentira que lo había acompañado en otros momentos, ella es mi hermana. El rey Abimelech, atraído por la belleza de Sarai, la tomó para sí, sin saber el peso que caería sobre él. Esa noche, Dios se le apareció en un sueño, y su voz, como un trueno, lo amenazó con la muerte por haber tomado a la mujer casada. ¿Destruirías a una nación inocente?, suplicó Abimelech, desconcertado. Pero la respuesta de Dios fue clara. Devuélvele a su esposo, porque él es un profeta. Si no lo haces, morirás. Al amanecer, Abimelech, con el alma temblorosa, confrontó a Abraham,
quien, lleno de pesar, confesó que había mentido por miedo. El rey, decidido a enmendar su error, devolvió a Sarai a Abraham y le ofreció riquezas y tierras. Pero el destino de Abraham y Sarai no terminó allí. El Señor, en su misericordia, visitó a Sarai, quien, a pesar de su avanzada edad, concibió un hijo, Isaac. La promesa de Dios se cumplió, y Sarai, rebosante de alegría, exclamó: Dios me ha hecho reír. Sin embargo, el conflicto no tardó en surgir. Durante el destete de Isaac, Sarai, al ver la burla en los ojos de Ismael, el hijo de Agar, sintió celos y demandó que madre e hijo se marcharan. Abraham, desconcertado, escuchó la voz de Dios, quien le aseguró que tanto Isaac como Ismael tendrían un destino glorioso. Con pesar, Abraham envió a Agar e Ismael al desierto, donde, agotados por la sed, parecían al borde de la muerte. Pero entonces, Dios intervino, proveyendo agua, y prometió que Ismael sería el padre de una gran nación. La prueba de Abraham no terminó ahí. Dios lo llamó una vez más: ofrece a tu hijo Isaac en sacrificio. Con el corazón quebrado, Abraham emprendió el viaje hacia el monte Moriah, donde la angustia lo consumía. Al llegar al altar, Isaac, inocente, preguntó por el cordero, pero Abraham, con un dolor insondable, respondió: Dios proveerá. En el último momento, la voz de Dios lo detuvo. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Abraham, con lágrimas en los ojos, vio un carnero atrapado, y lo ofreció en lugar de Isaac. Dios, satisfecho con su obediencia, le prometió una descendencia innumerable. Con el corazón aliviado, Abraham y su hijo regresaron a casa, marcados por la prueba que los unió aún más a la voluntad divina. El viento desértico soplaba con suavidad sobre la vasta tierra de Canaán, pero en el corazón de Abraham, la tormenta del dolor se desataba. Sarai, su amada esposa, había partido de este mundo, y su vacío era profundo, una herida que no sanaría. Con la determinación de honrar su memoria, Abraham buscó un lugar digno para su descanso. En Hebrón, ante los hijos de Ed, solicitó un terreno para enterrarla. Soy un extranjero entre vosotros, dijo, con la voz grave, resonando en el aire. Los hombres de la ciudad, impresionados, ofrecieron generosamente su mejor sepulcro. Sin embargo, Abraham, decidido a pagar el precio justo, insistió en comprar la cueva de Macpela. Efrón, quien ofreció la cueva de manera gratuita, fue finalmente convencido por Abraham, quien pagó 400 piezas de plata, sellando así un contrato de fe y posesión. El sepulcro familiar de Macpela se convirtió en un símbolo sagrado, y allí descansó Sarai, marcando el primer paso de Abraham en la tierra prometida. Con el tiempo, la vida, aunque rota por la pena, lo llamó nuevamente. En la soledad que le dejó la muerte de Sarai, Abraham se casó con Ketura, quien le dio 6 hijos. Sin embargo, la sombra de la vacilante soledad de Isaac, su hijo único, aún le preocupaba. La promesa de Dios recaía sobre él, y Abraham sabía que debía asegurar el futuro de su descendencia. Así, envió a Eliezer, su fiel siervo, a la tierra de Nacor, a buscar esposa para Isaac. Al llegar a la ciudad, Eliezer se encontró con Rebeca, hija de Betuel, cuya belleza parecía elegida por el mismo destino. Reconociendo la voluntad divina, Eliezer le pidió la mano de Rebeca para Isaac, y ella, aceptando el destino que parecía venir del cielo, partió con él. Cuando Rebeca y Eliezer llegaron, Isaac, meditando en el campo, alzó la vista y vio a los camellos acercarse. Al ver a Rebeca, sin palabras, supo en lo más profundo de su ser que ella era la prometida. El silencio entre ellos fue profundo, una conexión que trascendía el entendimiento. Los años pasaron y Abraham, sintiendo la cercanía de su final, reunió a sus hijos para hablarles del legado divino que había recibido. Vosotros sois la descendencia de la promesa, dijo, con una mirada fija en el futuro.
Al final de sus días, Ismael, su primer hijo, vino a despedirse. Juntos, los hermanos unieron fuerzas para enterrar a su padre en la cueva de Macpela. Allí, en un acto de respeto y unidad, honraron el legado de Abraham, un legado de fe y obediencia. La furia de Esaú ardía como una llama incontenible. La bendición robada por su hermano se convirtió en una herida abierta que sangraba venganza. Clamó por una palabra, una migaja del favor de su padre, pero el destino ya había sido sellado. Juró en silencio que Jacob pagaría con su vida. Rebeca, percibiendo el eco siniestro de aquella amenaza, envió a Jacob lejos, hacia el refugio de su hermano Labán. El exilio fue su castigo y su salvación. Solo, Jacob atravesó la vastedad del desierto. La noche lo encontró envuelto en sombras, su cabeza sobre una piedra, su alma desgarrada. En su sueño, una visión lo invadió, una escalera que unía el polvo y el cielo, por donde los mensajeros divinos ascendían y descendían. Desde lo alto, la voz de Dios habló, envolviendo el aire con una promesa eterna. Jacob despertó temblando, sabiendo que había tocado lo sagrado. Llamó a ese lugar Betel, y siguió su camino, llevando consigo una esperanza nueva y un temor antiguo. En tierras lejanas, el destino lo aguardaba. Frente a un pozo, la imagen de Raquel lo atravesó como un rayo. Sin pensar, movió la piedra del brocal y ofreció agua a su rebaño. Cuando ella lo condujo hasta Labán, el tío lo recibió con entusiasmo. El amor de Jacob por Raquel lo llevó a ofrecer 7 años de servicio. Pero cuando la noche nupcial llegó, la traición se repitió. Lea, no Raquel, fue llevada a su lecho. Jacob, engañado, exigió justicia. Labán, con frialdad, ofreció a Raquel, a cambio de otros 7 años. El amor y el deber lo dividieron. Lea le dio hijos, pero no su afecto. Raquel, estéril, ofreció a su sierva Bila, de ella nacieron Dan y Neftalí. Lea, no queriendo quedarse atrás, dio a Silpa, y nacieron Gad y Aser. La casa se convirtió en un campo de batalla, donde cada hijo era una victoria o una pérdida. Luego vinieron Isaacar, Zabulón y Dina. Pero la tristeza de Raquel no cedía, hasta que Dios, finalmente, la miró. Así nació José, y con él, el alma de Jacob revivió. La fortuna de Jacob creció, pero con ella, la sospecha. Los hijos de Labán lo veían con rencor. Labán, antes acogedor, ahora lo observaba con dureza. El exilio parecía no tener fin. Las tensiones aumentaban, y en la distancia, el pasado oscuro comenzaba a cerrarse sobre él una vez más. Los vientos cambiaron, y con ellos, el rumbo de Jacob. Una voz surgida del silencio eterno lo llamó a regresar a la tierra que una vez había abandonado, prometiéndole protección. Esa orden celestial fue un eco de esperanza que rompió las cadenas de su exilio. En secreto, Jacob reunió a Raquel y Lea, y les reveló su decisión. Las hermanas, marcadas por el despojo de su padre, aceptaron sin dudar. Con el alba, dejaron atrás la tierra de Labán, cargados de hijos, ganado y una verdad oculta. Raquel había robado los ídolos de su padre. Labán, al descubrir la fuga, se lanzó tras ellos con rabia. Durante 7 días, la persecución fue implacable, pero una advertencia divina lo detuvo. No dañes a Jacob. Aunque frenado, Labán lo confrontó con furia. Jacob, en pie, respondió con la fuerza de 2 décadas de humillación. La tensión se quebró con un pacto de piedra. Allí, entre montañas, sellaron su separación, y Jacob, por fin, respiró como un hombre libre. Pero la amenaza del pasado lo alcanzaba. Esaú, el hermano traicionado, venía con 400 hombres. El miedo se aferró a Jacob como una sombra viva. Dividió a su familia, oró, ofreció rebaños en señal de paz. Esa noche, mientras el campamento dormía,
Jacob quedó solo. Y en la oscuridad, un ser lo enfrentó. Lucharon sin tregua. Al amanecer, herido, Jacob clamó, no te soltaré hasta que me bendigas. El enigmático oponente lo renombró, Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y venciste. Con el sol naciente, Jacob cogió hacia su destino. Esaú apareció, no con espada, sino con un abrazo. El tiempo, por un instante, sanó la herida. Tras separarse, Jacob llegó a Siquem y adquirió tierra, creyendo hallar paz. Pero la calma era frágil. Dina, su hija, fue ultrajada por Siquem, príncipe del lugar. Él, enamorado tras el acto, pidió su mano. Simeón y Leví, consumidos por la ira, fingieron aceptar la unión si todos los hombres del pueblo se circuncidaban. Al tercer día, mientras el dolor los doblegaba, los hijos de Jacob desataron su furia. Espadas en mano, arrasaron la ciudad. La venganza cayó como tormenta. Jacob, al descubrir la matanza, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Su búsqueda de paz se había convertido en una estela de sangre. El precio del honor, una vez más, se pagaba con tragedia. El aire en Siquem estaba cargado de tensión, y Jacob, mirando a sus hijos, sintió el peso de su ira como una espada afilada. Las manos de sus hijos estaban teñidas de sangre, y el acto de venganza que habían desatado dejó cicatrices profundas. Con voz temblorosa y mirada preocupada, Jacob les advirtió: nos hemos hecho odiosos ante esta gente. Somos pocos, y si se alzan contra nosotros, nos destruirán. Pero la respuesta de sus hijos fue fría y llena de furia. ¿Acaso íbamos a dejar que nuestra hermana fuera deshonrada? La tensión colisionó, y Jacob decidió huir. Debemos irnos, murmuró, la venganza ha comenzado. Así, la familia emprendió su viaje hacia Betel, el lugar donde Jacob había visto la escalera al cielo. Allí, Dios se le apareció nuevamente, reafirmando la promesa que él había hecho a sus ancestros. Serás fecundo, de ti nacerá una nación, dijo la voz divina, resonando en el aire. Jacob, abrumado por la magnitud de la promesa, levantó un altar, marcando el lugar con una piedra ungida. Pero a medida que la familia avanzaba, la sombra de la muerte acechaba. Raquel, la esposa que Jacob amaba con toda su alma, comenzó a dar a luz. La partera trató de consolarla: es un hijo varón, pero el dolor de Raquel fue inhumano. En su último aliento, llamó a su hijo Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob, con lágrimas en los ojos, renombró al niño como Benjamín, hijo de la fortuna, para que su vida no estuviera marcada por el sufrimiento. Con el corazón roto, Jacob enterró a Raquel en el camino hacia Belén. Su dolor era profundo, y la pérdida lo marcó para siempre. Tras esta tragedia, Jacob regresó a Mamre, donde su padre Isaac vivió hasta su muerte a los 180 años. La noticia de su fallecimiento trajo a Esaú de vuelta. Padre e hijo enterraron a Isaac, y Jacob sintió el peso de la promesa que ahora recaía sobre él. Entre sus hijos, José, el hijo de Raquel, brillaba con una luz especial. Jacob, mostrando su favoritismo, le dio una túnica de colores. Los hermanos, consumidos por la envidia, no pudieron soportarlo. Los sueños de José, donde se veía superior a ellos, encendieron su odio. Un día, cuando José fue enviado a buscarlos, lo atraparon y lo arrojaron a un pozo. Más tarde, decidieron venderlo a mercaderes ismaelitas que iban a Egipto, y Jacob, al recibir la noticia de la muerte de su hijo, se sumió en un lamento profundo. Lejos de su hogar, José encontró la presencia de Dios, y todo lo que tocaba prosperaba. Pero su lealtad sería puesta a prueba cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo. Rechazándola, fue acusado falsamente y encarcelado. En la oscuridad de su celda, la mano de Dios seguía guiándolo,
preparándolo para lo que el destino aún le tenía reservado. En las oscuras celdas de Egipto, donde el tiempo parecía desvanecerse, José, el joven hebreo, observaba cómo sus dones no pasaban desapercibidos. Según se describe en Génesis capítulo 39, 2, y Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dos prisioneros, el copero y el panadero del faraón, perturbados por sueños inquietantes, se acercaron a él. Con una calma sobrenatural, José les pidió contar sus sueños. El copero relató su visión de una vid con 3 ramas que florecían y daban uvas, las cuales entregó al faraón. José, con la certeza de un oráculo, le dijo que en 3 días sería restaurado a su puesto. En Génesis 40 horas y 12 minutos, y le respondió José, esta es su interpretación, las 3 ramas son 3 días. El panadero, al escuchar, le reveló su sueño, 3 canastas de pan, de las cuales las aves comían de la superior. José, con el rostro sombrío, predijo su muerte inminente. En Génesis capítulo 40, 19, dentro de 3 días Faraón quitará tu cabeza de sobre ti, y te colgará en la madera, y las aves comerán la carne de sobre ti. Al tercer día, las palabras de José se cumplieron, el copero fue liberado, pero olvidó mencionar a José ante el Faraón. En Génesis capítulo 40, 23, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Años después, el faraón tuvo 2 sueños extraños que inquietaron a toda su corte. El copero, finalmente recordando a José, lo trajo ante el faraón. Con humildad, pero con una fe inquebrantable, José afirmó que solo Dios podría interpretar los sueños. En Génesis capítulo 41, 16, y José respondió a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. El Faraón relató su visión, 7 vacas gordas fueron devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas fueron devoradas por espigas secas. Con serenidad, José explicó que los sueños indicaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Egipto debe prepararse, advirtió, sugiriendo un hombre sabio para gestionar las reservas. En Génesis capítulo 41 del 29 al 30, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos, 7 años de hambre. Y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Egipto, y la hambre consumirá la tierra. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, segundo solo a él. José, vestido con ropas finas y portando el anillo real, comenzó a almacenar grano para los años venideros. La abundancia fue tal que las reservas fueron olvidadas, mientras la hambruna se extendió por todo el mundo. Egipto, gracias a la previsión de José, se convirtió en el salvador de muchas naciones. En un giro del destino, los mismos hermanos que lo vendieron como esclavo llegaron a Egipto a buscar grano. José, ahora un hombre de poder, los reconoció al instante, pero ellos no sabían quién era. Decidió probarlos, y después de una serie de pruebas, reveló su identidad con lágrimas en los ojos. Soy José, vuestro hermano. En Génesis capítulo 45 del 4 al 5, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La familia se reunió, y cuando Jacob supo que su hijo estaba vivo, exclamó con alivio, ahora puedo morir en paz. En Génesis capítulo 46,30, y dijo Israel a José, muerto estoy ya, pues he visto tu rostro, que aún vives. José, al morir, hizo prometer a sus hijos que, cuando fuera el momento, sus huesos serían llevados a la tierra prometida, como un símbolo de la fidelidad eterna de Dios. En Génesis capítulo 50 del 24 al 25, y dijo José a sus hermanos, yo voy a morir,
pero Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y tomó José juramento de los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y entonces haréis transportar mis huesos de aquí. Así, el ciclo se cerró, y la promesa de un pueblo de fe perduró a través de generaciones. Si este video ha bendecido tu vida, compártelo, para que otros también reciban esta luz y fortaleza. Juntos, podemos ser instrumentos de bendición.